Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, Espero, bueno, esta es una charla que particularmente me gusta dar y que es una charla que es irrepetible porque cada vez que me toca darla hay alguna modificación en los dispositivos, o alguno se dejó de hacer, o hay un dispositivo nuevo, o hay una aplicación nueva. Esto es como dar una charla del iPhone. Si la das en septiembre-octubre, tenés el nuevo iPhone y tenés que cambiar las presentaciones. Entonces es un poco una charla bastante tecnológica aplicada a la medicina y a la audición. Eh, Siempre empiezo por la clasificación de los dispositivos implantables que tenemos. Nosotros los clasificamos en tres grandes grupos: los audífonos implantables, las implantes cocleares o híbridos y los implantes de tronco. Hoy solamente vamos a ver los que son audífonos implantables, que está dirigido a todos esos pacientes que tienen hipoacusias de tipo conductiva, mixtas, algunas neurosensoriales moderadas o severas, o profundas unilaterales. Ahora vamos a ver un poco qué es otra clasificación dentro de esta, para que nos vayamos adentrando en los diferentes dispositivos. Los audífonos implantables los dividimos a su vez en dispositivos de conducción ósea, el Baja, el Ponto, el Soufono. Fíjense que en rojo le voy poniendo algunas de las actualizaciones. Ponto, Soufono son equipos que por ahí estamos dejando de poner por una cuestión de compañías. El Bonbridge, que antes era Bonbridge 1, hoy es Bonbridge 2, y el Osea 2, que también está dentro del mercado. Los implantes de oído medio semi-implantables, que es diferente a los de conducción ósea, está dirigido a aquellos pacientes que tienen una hipoacusia neurosensorial moderada severa y por algún motivo no pueden usar audífonos convencionales, que son el Vibrant Soundbridge y el Maxum, que también ya no lo tenemos más en nuestro mercado, y el implante de oído medio totalmente implantable, con la misma indicación que los semi-implantables, que es el Carina, que hoy también está fuera de mercado. Si bien se los voy a mostrar, fíjense cómo en pocos años también varía mucho el tipo de dispositivo que uno le va a indicar a nuestro paciente. Los dispositivos de conducción ósea, que va a ser en realidad la mayor parte de la charla, ¿a qué pacientes uno está orientado? Aquellas hipoacusias conductivas y mixtas que pueden estar dadas por patologías que no pueden usar audífono convencional. Por ejemplo, un paciente con una digenesia que tiene una inexistencia, una atresia del conducto auditivo externo, no tiene dónde colocar el audífono. O una otitis media crónica donde se le realizó una cavidad radical muy grande, donde cuando le ponemos un molde de audífono, esa cavidad empieza a supurar, se pone húmeda, entonces también pueden llegar a ser candidatos a este tipo de dispositivos, y son justamente los dos grandes grupos que uno va a tomar en cuenta. Y la hipoacusia neurosensorial profunda unilateral, que es una alternativa. Hoy en día en las unilaterales es un capítulo aparte. Si bien nosotros podemos usar la conducción ósea para llevar la audición del oído sordo a la cóclea sana, hoy también tenemos la posibilidad de hacer un implante coclear en el caso de aquellos pacientes que sean candidatos. ¿Sí? Entonces es un punto que, si bien está dentro de las indicaciones, hoy en día lo tenemos como un capítulo aparte. El sistema de conducción ósea, fíjense que lleva 4 décadas de evolución tecnológica. En realidad, tanto implantes cocleares como dispositivos de conducción ósea, implantes de oído medio, llevan 40 años de evolución, por lo cual, de alguna manera, nosotros, o sea, yo me he formado entrando en esta tecnología. Ustedes ya hoy están, es como nacieron con la tablet, también nacieron con los implantes. Entonces, es un poco orientar esta charla hacia lo que el paciente puede hoy acceder y que ustedes deben conocer. ¿Qué es la conducción ósea? Habitualmente el sonido entra por el conducto auditivo externo, a nivel se forma a través del aire, las ondas sonoras hacen vibrar la membrana timpánica, la cadena de huesecitos aumenta para llegar a mejorar la impedancia del oído interno, que hay líquido, y cuando no tenemos esta posibilidad de aumentar a través de la conducción aérea, usamos el hueso por vibración para hacer un bypass desde el exterior hasta la cóclea. Ese es el concepto de la conducción ósea.
¿Y de qué se trata la conducción ósea y esto que es la osteointegración? ¿Sí? Hace justamente 40 años, Branemark en Suecia descubre que el titanio es capaz de adosarse al hueso y hacer una estructura estable. Así fue como comenzaron los implantes dentales, que permite el titanio integrarse al hueso y no tener movilidad en el caso de la mordida. Esta misma tecnología la utilizó Tellström, que era un otorrino en Suecia, para pensar en colocar un tornillo anclado a la calota, ¿sí? Que fue el primer implante de conducción ósea, y a eso adosarle un audífono. Ese audífono iba a producir vibraciones y el hueso iba a vibrar hasta llegar a la cóclea. Fíjense, en 1977 fue la primer paciente implantada con dispositivo de conducción ósea. Estos procesadores que le colocaban al tornillo, que colocaban en la calota, es lo que fue mejorando con el tiempo. En ese momento eran analógicos, eran manuales, como eran también los audífonos. Fíjense que en toda la década del 90 se fueron desarrollando diferentes tipos de procesadores. Y acá voy al primer cuadrito, ¿sí? De cómo en cada año fue entrando diferente tecnología y fuimos modificando un poco estos dispositivos y darle a los pacientes una mejor audición. En el 97 ya se hizo comercial este dispositivo de conducción ósea, que es el Baja, el que todo el mundo conoce, pero era bastante más grande, se llamaba cordel, ¿sí? Y tenía el tornillo, esta forma cónica, que atravesaba la piel hasta el tornillo que estaba dentro de la calota. Estos son todos sistemas percutáneos, quiere decir que atraviesan la piel. En el 2005, que fue cuando yo empecé con el tema de los implantes y los implantes de conducción ósea, teníamos en la Argentina este tipo de tornillo, era un tornillo que tardaba 6 meses en osteointegrarse, por lo cual el paciente desde que se implantaba hasta que se colocaba el procesador tardaba 6 meses para comenzar a escuchar. Tenía este abutment de tipo cónico y tenía este primer procesador que era el Divino. Y tenía MP3, o sea, ya empezaba a tener conectividad. En 2009, la empresa Oticon saca también un dispositivo percutáneo, que es el Ponto, con un abutment muy similar y un tornillo de titanio bastante similar. Lo que cambiaba era el procesador y también tenía conectividad. En el 2010, el sistema Baja de Cochlear comienza a tener procesadores digitales, que es el Baja el BP100, y cambia el abutment de cónico a copa, que eso permitía que la piel alrededor del tornillo no creciera, no juntara tantos gérmenes y no tuviera tantas sobreinfecciones. Hasta el momento, ese era el sistema de conducción ósea que teníamos, que era el percutáneo solamente. Acá voy a pasar a la clasificación para que ustedes lo vean. Fíjense que hasta ahora lo que nombramos fueron los percutáneos, el Baja Connect y el Ponto. Y a partir de ahí, del año 2010, comienzan a desarrollarse los dispositivos transcutáneos. ¿Qué quiere decir? Que no perforan la piel y que permanecía, por una cuestión de imantación, un dispositivo interno y un procesador externo. ¿Por qué? Porque muchos de estos dispositivos percutáneos traían sobrecrecimiento de piel, infecciones, extrusiones del tornillo y la imposibilidad de tener estos procesadores. Y los dividimos en pasivos y activos o por presión. Acá voy a volver un poquito para atrás a esta diapositiva y ven que en el 2012 la empresa Medel desarrolla un dispositivo transcutáneo activo, y ahora vamos a ver de qué se trata, que es el Bone-Bridge 1. Este era el dispositivo interno, ¿sí? Que tiene un tamborcito acá adentro que se coloca en el hueso, en la mastoides, en fosa media o retrosigmoideo, con 2 tornillos de titanio que conducen la vibración del sonido, y se imanta, que ustedes van a ver acá el magneto, con el procesador externo que lleva las pilas y los micrófonos, y de esa manera convierte la señal para que se traduzcan vibraciones hasta el oído interno. ¿Por qué es transcutáneo activo? ¿Qué diferencia hay entre el pasivo y el activo?
El Soufono, que apareció también en el 2012, es un transcutáneo pasivo. Lo mismo que ahora vamos a ver el Baja Attract. ¿Por qué? Porque la parte activa que vibra está fuera en el procesador y adentro solamente tienen un dispositivo metálico que conduce la vibración externa hacia la parte interna. En cambio, en los transcutáneos activos, lo que vibra está dentro del hueso, no en el procesador, sino dentro del hueso. En ese mismo año, Baja también hace una actualización, mejora el procesador, mejora la conectividad y ven que en el abutment, que antes era todo plateado, aparece esto blanquito que se llama Dermalock, que hace que la piel no trate de crecer sobre el tornillo. Igual hemos visto a lo largo del tiempo que cuando la piel va a crecer no hay ningún material que pueda sostener ese sobrecrecimiento y son pacientes que terminan siendo candidatos a otro tipo de dispositivos. En el 2013, Ponto mejora también los abutment y se hacen cada vez más grandes o más largos, y también empiezan a reducir lo que son las técnicas mínimamente invasivas para no tener que resecar tanto tejido alrededor de esos abutment y hacer muy poquito en cuanto al orificio de entrada para colocar el tornillo. En el 2014, Baja, aparte de su dispositivo Connect, tiene un dispositivo transcutáneo pasivo que se llama Baja Attract y tiene un imán interno y un imán externo, pero siempre el procesador externo es el que produce la vibración, por eso es pasivo. Y empieza a tener conectividad a través del iPhone, ¿sí? En el 2020, la tecnología creo que vira hacia el transcutáneo activo, y que es lo que hoy en día casi todos los otorrinos que nos dedicamos a la otología y tenemos pacientes para este tipo de dispositivos, elegimos los transcutáneos activos por los beneficios que tienen, que son el Bone Bridge 2, que mejoró la altura del tambor, ¿sí? del FMT, el vibrador, que antes era de 8 milímetros y pasó a 4 milímetros, y el OSIA 2, que es la evolución también de la empresa Cochlear del Baja. Estos dispositivos son internos y permanentes y la parte de vibración está dentro del cráneo, ¿sí? En el caso del Bone Bridge, es electromecánico, tiene un imán que lo que va a hacer es una vibración interna, eso se traduce a los tornillos y de los tornillitos pasa a la cóclea. En cambio el ósea tiene otro tipo de sistema, es un sistema bastante novedoso, que es un sistema piezoeléctrico, que lo que hace a través de la energía eléctrica que da el procesador y la señal a través del procesador, es un material que se deforma y produce unas vibraciones. Esto quiere decir, al no ser mecánico, que no tiene casi posibilidades de fallo. Ambos tienen procesadores externos muy livianos, con micrófonos, con pila y con la posibilidad también de sumergirse, y tienen conectividad. El Bone Bridge a través del Samba 2.0 y el OSIA directamente con la aplicación para el iPhone. Entonces, en la clasificación, si repasamos, tenemos los percutáneos, el Baja Connect y el Ponto, y los transcutáneos pasivos, Baja Attract y Soufono, los activos, Bone Bridge 2 y OSIA 2, que al igual los vamos a ver puntualmente uno por uno, y los que decimos de presión o adhesión, que son para aquellos pacientes que no pueden ser operados por algún motivo, que son el Sound Dark, que es como una vincha, donde nos presiona directamente el Baja sobre la piel, ¿sí? Y el Adhere, que también es de Medel, que se pega como con un sticker, y que obviamente, como son externos, es como usar la vincha soft en el caso de los chicos cuando todavía no tienen edad para ser implantados. ¿Qué criterios audiológicos tienen que tener nuestros pacientes para que puedan ser beneficiados por estos dispositivos? Pueden tener un gap extremo, ¿sí? una conductiva con la ósea normal, ¿sí? Y la conductiva de hasta 60 decibeles, que es el caso quizás de las digenesias o las otitis crónicas con cavidades radicales sin cadena. Pueden tener en estos casos hipoacusias mixtas. En el caso de la mixta, ustedes tienen que tener, aparte del gap osteoaéreo, que son 40-50 decibeles,
la vía ósea no mayor a 50 decibeles. Si no se salen de rango y esa potencia que tiene el dispositivo no le va a permitir al paciente tener inteligibilidad con el dispositivo. ¿Por qué? Porque no son audífonos que van sobre umbral, ¿sí? No van a pasar el umbral de la vía ósea, sino que van a hacer solamente el cierre del gap. Esa es la única función que tienen estos dispositivos. Y en el caso de las unilaterales, tienen que tener una vía ósea casi normal contralateral, no más de 15 o 20 decibeles. Si no, no tienen tampoco buenos resultados. Fíjense, esta fue nuestra primera decisión cuando teníamos percutáneos y transcutáneos pasivos. Los pacientes que tenían el tornillito con el abutment, que atravesaban la piel, en el caso de una digenesia, este caso es un chico con una hipoacusia unilateral, con un sistema TRACT, ¿sí? Por presión. El dispositivo es el mismo, esto está anclado directamente al botón del abutment y esto es por imantación. ¿Qué diferencia teníamos entre uno y otro para elegirlo? Este es un lindo cuadrito. El percutáneo, a diferencia del transcutáneo, ¿sí? Pasivo, tiene mayor ganancia, porque estimula directamente el hueso. No tiene la impedancia de la piel en el medio, ni la imantación, entonces permite tener 10 a 15 decibeles de mayor ganancia, que en el caso de las mixtas es un nivel interesante. ¿Cuál es el problema de los percutáneos? Las complicaciones dérmicas. Tienen infecciones, sobrecrecimiento de piel, extrusiones, y es esto, a medida que va creciendo, por ejemplo, en el caso de un niño, que nos puede llegar a traer posibilidades de no uso de este dispositivo. En el caso de los transcutáneos, el problema es la imantación. Si yo empiezo a tener un cuero cabelludo grueso, un músculo grueso, empiezo a tener problemas de imantación. Y tenemos justamente, no sé, si el paciente corre, está transpirado, se le puede caer el dispositivo. Con respecto al abutment, para algunos pacientes es menos estético tener un abutment directamente visible, en cambio el imán o el transcutáneo es bastante más estético. Pero en cuanto a los golpes, es menos estable el movimiento, la imantación, porque se puede deslizar, en cambio este que es un broche, permite hacer mayores movimientos, en el caso de los chicos, sin la posibilidad de que se salga. Y un tema interesante, que es que estos dispositivos que tienen imanes y que tienen diferentes partes metálicas, también hacen sombra. Entonces, en las resonancias magnéticas, la sombra de un transcutáneo es casi de 10, 12 centímetros, en cambio el percutáneo tiene una sombra de 1 centímetro. ¿En qué casos uno lo va a tener en cuenta? Por ejemplo, en un paciente que tiene una hipoacusia unilateral profunda por un neurinoma, que va a seguir resonando a nuestro paciente para ver recidivas, y que si ustedes tienen 12 centímetros de sombra, no van a poder ver la punta del peñasco. Entonces, en esos casos es interesante también tener en cuenta estas diferencias. Ahora, en el momento que la tecnología viró hacia los transcutáneos activos, empezamos a comparar los dos sistemas, el sistema de Bone-Bridge, ¿sí? Este es el Bone-Bridge 1 y este es el Bone-Bridge 2. Fíjense que el mayor problema del primer dispositivo era la altura. Si nosotros lo poníamos en la mastoides, que era el lugar aconsejado por la empresa, teníamos que tener entre la dura madre de la fosa media y el seno sigmoideo un lugar con una mastoides profunda para poder colocarlo. En cambio, hoy en día, con 4 milímetros y la posibilidad de tener unos lifts, que son unos elevadores, hasta 3 milímetros podemos tener de profundidad y lo podemos colocar en diferentes partes. Estos son los elevadores que tiene también el dispositivo para ser colocado. Este es el dispositivo Bone-Bridge 2, tiene la posibilidad de girar 180 grados el magneto, entonces podemos ver diferentes ubicaciones en el cráneo, y fíjense que uno lo puede poner en la ubicación clásica, que es en la mastoides, ¿sí? Por debajo de la duramadre fosa media y por encima del seno, ubicado siempre la posición del imán para que nos quede el procesador por detrás del pabellón de la oreja, que no moleste con un anteojo, que no moleste los micrófonos, entonces tenemos que también tener cuidado en la posición en lo que lo colocamos.
Fíjense, también lo podemos poner en fosa media. En esta zona es interesante ponerlo porque lo único que tenemos como reparo complicado o no es la dura madre. Si nosotros somos prolijos y no tocamos ni hacemos sangrar la dura madre, es un buen lugar de colocación. Y retrosigmoideo también, ¿sí? Que en estos casos, tanto en fosa media como en retrosigmoideo, son especialmente para pacientes que quizás tengan alguna reconstrucción auricular por una digenesia, y también lo tenemos que tener en cuenta para no tener problemas, tanto con el cirujano plástico como nuestro paciente, en el caso de la colocación de este tipo de dispositivos. Esta es la colocación, es una colocación sencilla. Vamos a hacer una incisión retroauricular y un fresado de una cazoleta en profundidad. Fíjense, esto era un Bone-Bridge 1 colocado en mastoides. Fíjense que sobresalía un poquitito, se le puso los lifts y se hizo un bolsillo para colocar la parte del imán. Esta es la colocación por detrás de la incisión retroauricular. Este es el nuevo Bone-Bridge, ¿sí? Fíjense que el fresado es mucho menos profundo, la incisión es muy pequeñita, la colocación de los tornillos y la ubicación del imán. Esto es en fosa media. En fosa media vamos a poner 4 traveses de dedo por detrás de la oreja y por encima. Fíjense que este es el borde superior del pabellón. Fíjense dónde nosotros estamos haciendo el fresado. Ustedes van a ver acá de fondo la dura madre. Muchas veces las protegemos con surgicel alrededor y no hay ningún inconveniente, incluso si la tenemos que hundir. Y esto es un Bone-Bridge 1. Fíjense cómo le ponemos el surgicel por debajo, ¿sí? Y la colocación del dispositivo. Con un fresado de 2 o 3 milímetros no tenemos ningún inconveniente, con una incisión muy pequeñita, posterior o anterior, según la patología que tenga nuestro paciente. Y esta es la posición retrosigmoidea. Este es un paciente con una cavidad radical, que usamos la misma incisión que había tenido para dejarle como un bolsillo atrás para que la cavidad nunca lo infecte, ¿sí? Y lo ponemos por detrás del seno. Preferiblemente nunca queremos comprimir el seno. Si bien en algunos casos se puede llegar a hacer, es preferible hacerlo retrosigmoideo, comprimir la dura madre y no comprimir el seno, que nos puede llegar a traer bastantes dolores de cabeza. Bueno, así es como uno lo vería en la posición del dispositivo, con los tornillos que son los que producen la vibración, y el procesador que está imantado con el magneto en forma directa. Esta es una paciente con el procesador de sonido Samba 2. Fíjense que tiene un perfil muy delicado, es muy liviano, tiene conectividad wireless y es a prueba de agua. Vamos a ver el otro dispositivo transcutáneo activo, que es la competencia, digamos, en vez de la casa Medel, de la casa Cochlear, ¿sí? El OSSIA 2. Y también como Bone-Bridge tuvo un Bone-Bridge 1, OSSIA también tuvo un OSSIA 1. La diferencia es que el OSSIA 1 no fue comercial, ¿sí? Este fue el primer dispositivo. Esta es la novedad, que es el sistema piezoeléctrico, que es la posibilidad de un material a través de una señal eléctrica puede deformarse y generar vibraciones. Usa el mismo tornillo que en el sistema Baja, tanto del Baja Connect o del Baja Track, simplemente que ahora lo vamos a ver en otra posición. Si nosotros vemos en un corte coronal, por debajo de la piel, sobre la calota, vamos a tener el tornillo más o menos 5 centímetros por detrás del conducto auditivo externo, a ese nivel, y vamos a tener la bobina con el imán para el procesador, por encima los micrófonos del borde superior del pabellón auricular. ¿Sí? Este es el dispositivo, es un dispositivo monolítico, no tiene la posibilidad de esa orientación a 180 grados que tiene el Bone-Bridge, pero sí tiene la posibilidad de hacer girar el dispositivo a través del tornillo y girarlo también. Así que en ese sentido tiene la misma flexibilidad. Tiene también, ambos que no lo dije, la posibilidad de hacer resonancia con unos 5 puntos Tesla, tanto el Bone-Bridge como el OSSIA, pero el OSSIA, si ustedes le sacan el imán de aquí, también tienen la posibilidad de hacerle 3 Tesla.
Y esto pensando también en las tecnologías futuras de imágenes. Esta es una cirugía que hicimos con el doctor Bersellini, fue la primera que hicimos en Argentina en el año 2020, en plena pandemia. Es una niña con una digenesia. Fíjense que lo primero que hacemos es la marcación, colocamos el muleto del dispositivo, no le cortamos el pelo, cortamos nosotros simplemente la línea de incisión. Recuerden que estos niños que no tienen orejita, muchas veces el cortarle el pelo les es algo importante. Marcamos con azul de metileno el lugar donde nosotros queremos colocar el tornillo. Y en el caso de los niños no hay problema, pero sí en los adultos tenemos que marcar la profundidad que nosotros vamos a tener de colgajo muscular. ¿Por qué? Porque en ese bolsillo donde vamos a colocar el imán, no tenemos que tener más de 9 milímetros de grosor. Si tenemos más de 9 milímetros, no vamos a tener imantación del procesador. Entonces vamos a tener que hacer una colocación diferente del imán por encima del músculo. En este caso, en los niños no hay ningún inconveniente. Fíjense que hacemos una incisión posterior, al igual que en el baja, colocamos el tornillo de titanio. Es muy importante esta maniobra que ustedes están viendo, que es ver que alrededor marquemos el lecho y que pase todo alrededor. ¿Por qué? ¿Ven cómo lo marcamos como una agujita del reloj? Si no tenemos que fresar en derredor, porque cuando coloquemos el dispositivo con un tornillo sobre el tornillo de titanio, no vamos a poder fijarlo. ¿Sí? Entonces es importantísimo que nosotros tengamos ese medidor de lecho para poder hacer una colocación correcta y una vibración correcta del dispositivo. Se cierra por planos. Ambas cirugías son cirugías técnicamente sencillas. Fíjense lo que es la incisión, lejos de donde tiene la microtia, con la posibilidad de una reconstrucción futura de este paciente. ¿Qué son estos pacientes que tenían CONECT y que los pasamos, por ejemplo, a sistema ósea? ¿Por qué? Porque se cubrió de piel, porque el paciente empezó a tener sobreinfecciones. Este es un caso donde le sacamos el queloide que cubría el abutmen, le sacamos el abutmen y le hicimos un cierre. Hay otros pacientes que le podemos sacar el abutmen y esperar un cierre por segunda, ¿sí? Y tratamos que más o menos pase un mes entre la extracción del abutmen y la colocación del dispositivo transcutáneo, ¿sí? Fíjense que la incisión es diferente, el tornillo antes estaba retroauricular, pero bastante más alto, a la altura del procesador, y hoy el tornillo está más bajo, a la altura del conducto auditivo externo. Y tenemos el procesador a esta altura, que es siempre con los micrófonos por encima, que acá los tienen, por encima del borde superior del pabellón auricular. Esta es otra paciente que se sacó el abutmen, se esperó que saliera, que cerrara por segunda y se hizo la cirugía utilizando la misma incisión que tenía previamente. Exactamente igual, y ahí está la colocación del ósea. Es una chica que no va a hacer la reconstrucción del pabellón auricular. Esta es otra paciente que es de la doctora Stauski, que está ahí mirando. Es una paciente que también tenía una cobertura del abutmen y íbamos a colocar un bone bridge, no íbamos a colocar un ósea. Entonces, la zona en que nosotros queríamos colocar el dispositivo, que es la zona de fosa media, es la zona donde nosotros teníamos el abutmen y el tornillo de titanio. Uno el tornillo de titanio lo puede dejar sin ningún problema, salvo que interfiera con el dispositivo que uno va a colocar. Entonces, en este caso, lo charlamos con la doctora y lo que hicimos fue, utilizando la misma incisión, uno trata de no hacer más daño en los pacientes, tratar de que cada vez las incisiones sean más chicas, porque puede pasar esto, cambio de tecnología, y esto cada vez más lo tenemos que ver. Utilizamos la misma incisión, en el lugar donde estaba el abutmen, lo que hicimos fue fresar en derredor y sacar completo el abutmen con el tornillo de titanio. Y nos quedó perfecta la cazoleta para colocar el FMT del bone bridge. Entonces, en este caso, fíjense cómo pusimos más alto el FMT y torcimos en la zona del magneto hacia atrás y hacia adelante para que nos quede a una distancia prudente el procesador. Tampoco podemos ponerle el procesador en la nuca.
Entonces, recuerden que ustedes tienen la posibilidad de doblarlo y de colocarlo para donde ustedes quieran. Entonces, si hacemos un cuadrito que me gusta de hoy en día, cuando vamos a elegir de los pros y los contras de cada dispositivo, hoy, si tenemos que elegir, vamos a elegir entre tres tipos de dispositivos. El Baja Connect puede tener problemas dérmicos, sí, el OSIA y el Bone Bridge no. La compatibilidad con resonancia, el Baja Connect es 3 Tesla, el OSIA tiene 1.5 Tesla con vendaje, y si sacamos el imán, hasta 3 Tesla, retirando el imán, y el Bone Bridge 1.5 Tesla. Esto lo aclaro en cuanto a pacientes que van a ser resonados, ¿sí? Si bien pueden ser resonados, calcular la sombra del dispositivo. Entonces, que en el caso del abutment, como dijimos, va a ser entre 1 y 2 centímetros, pero en el ósea de 12 y al sacar el imán 5,7, y en el caso del Bone Bridge de 15 centímetros. Las dimensiones del componente interno. El tornillo de titanio tiene 3,4 milímetros. En el caso del ósea tiene un actuador, que es la parte piezoeléctrica, de 3,1 por 2,2 centímetros, con 4,9 de espesor. Y el FMT del Bone Bridge tiene 1,8 de diámetro con 4 milímetros de profundidad. Eso es para nosotros previamente con una tomografía poder saber en qué lugar lo vamos a ubicar y si vamos a tener algún inconveniente con algún reparo anatómico. Posibilidades de fallo. En realidad la electrónica en este caso está en el procesador. Si falla el procesador, lo cambiamos. Componente interno del ósea. No tiene componentes mecánicos, es un material deformable, por lo cual no tiene casi posibilidades de fallo. En el Bone Bridge 2 tiene un componente con mecanismo electromecánico. Si bien no hay reportados fallos, existe la posibilidad siendo un mecanismo electromecánico. Con respecto a los costos, en nuestro país también es importante decirlo, el Baja Connect tiene menor costo y el OSIA y el Bone Bridge un mayor costo por dispositivo. El procesador del sonido es más pesado, en el caso de que tiene los componentes que vibran, en el caso del Baja Connect, y son más livianos en el caso del OSIA y del Bone Bridge. Con respecto a la conectividad, tanto el Baja como el OSIA tienen directa vía con Bluetooth a través de Made for iPhone, con los diferentes smartphones, por ejemplo, y el Bone Bridge también lo tiene, pero necesita como intermediario el Samba 2.0. Bueno, estos fueron todos los dispositivos de conducción ósea. Voy a hacer un pequeño repaso de los audífonos implantables, que es otra cosa, y con eso terminamos. El Vibrant Sound Bridge es un dispositivo de Medel, fíjense que es bastante parecido al Bone Bridge, pero es anterior al Bone Bridge, y en vez de tener acá el FMT grandote, tiene como un array, como si fuera un implante coclear, y en la punta tiene esto, un FMT chiquitito, que es un componente magnético electromecánico que vibra y que produce dentro del oído interno una inercia o una presión hacia el oído interno que va a permitir aumentar la audición. Es una historia larga, es el que ven acá, Geoffrey Ball es el creador, es un ingeniero que en el 91 empezó a idear este sistema de electromecánico de vibración para él mismo, que se estaba quedando sordo, y hace una compañía que se llama Symphonics, que luego es comprada por Medel y empieza a realizar las diferentes evoluciones, tanto del Vibrant como del Bone Bridge. Él fue el primer paciente que se implantó, que lo implantó Hugo Fish, ¿sí? En ambos oídos, y estaba, digamos, la población estaba orientada hacia hipoacusias neurosensoriales moderadas a severas, como si fuera un audífono, pero un audífono implantable. ¿De qué se trata? Esta es la parte interna, ¿sí? Fíjense que tenía un magneto, que tenía un demodulador y un cable conductor hacia un tamborcito que lo anclaba al yunque y que produce un aumento de la presión sobre la platina en el estribo, permitiendo que el oído interno tengamos una mejor audición, ¿sí? Ahora, ¿para qué pacientes es? Fíjense la curva en la audiometría de los pacientes con una neurosensorial de moderada a severa. Ustedes podrían decir, ¿y por qué no le ponemos audífonos?
Y ese es el punto. Si uno tiene la posibilidad de poner un audífono por vía aérea, ¿por qué va a hacer una implantación y colocar un dispositivo que puede llegar también a traerle algún inconveniente al paciente? En el 2005, el doctor Beltrame, en Italia, que se desarrolló mucho en toda la zona europea este dispositivo, diseñó diferentes colocaciones de este vibrador dentro del oído medio, ¿sí? Le llamó vibroplastias a estas cirugías y le llamó vibroplastia tipo C por la cadena en pacientes que tenían cadena íntegra o, por ejemplo, en pacientes que solo tenían estribo, colocado sobre el estribo. La vibroplastia tipo O en ventana oval sobre el estribo o sobre la platina, y Coletti más adelante desarrolló la técnica sobre la ventana redonda, de colocar ese dispositivo vibrador dentro de la ventana redonda, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera lo colocábamos en ese momento? En 2007 solo teníamos disponible el baja, y esto era una alternativa muy importante en pacientes, por ejemplo, con hipoacusias mixtas, que tenían una ósea deteriorada más un gap de más de 40 decibeles, y algunos médicos empezaron a colocar este dispositivo en las prótesis, en las PORP, en las TORP. Fíjense, este es un paciente con una autoesclerosis con una prótesis de Shea, más el tambor. Todas estas cosas le fueron dando. El doctor Arauz también diseñó sobre la prótesis de campo mercandino, colocar el FMT sobre la prótesis y sobre la ventana oval. Acá está el FMT sobre el estribo. O sea, se fueron desarrollando diferentes técnicas. Y esta quizás que fue la más interesante en ese momento, que es en un paciente que no tiene cadena, directamente colocar el Vibrant en ventana redonda. A mí me ha tocado tener pacientes en ese momento con cavidades radicales y mixtas, donde el baja no rendía, y colocábamos en ventana redonda, y realmente es un dispositivo con mucha calidad de sonido. El tema es que con el tiempo y con el desarrollo de diferentes dispositivos, hoy un Bondbridge sin tener que ingresar al oído medio, y más en una cavidad radical con un cable, creo que tiene cierta potencia como para considerarlo y no considerar el Vibrant, o el OSIA también tiene esta posibilidad. Entonces, han desarrollado diferentes dispositivos que hacen que en estos casos ya dejamos de haberlo colocado. Sin embargo, el dispositivo sigue estando a la venta. Yo les voy a mostrar ahora la técnica clásica, que es la única paciente que yo encontré con indicación para una técnica clásica. Esta paciente es una señora que tenía una dermatomiositis con los conductos totalmente cerrados y una presbiacusia normal. Fíjense en la tomografía que era imposible equiparla con un audífono convencional. Fíjense los dos conductos auditivos externos. Después el resto, la mastoidis normal, un oído normal y con una presbiacusia, con imposibilidad de colocar un audífono habitual. En estos casos lo que se hace es una incisión retroauricular, muy parecido a lo que es el implante coclear. Se diseca por planos, se eleva el músculo con pedículo superior, ¿sí? Y se realiza una antroático-mastoidectomía, igual que si fuéramos a colocar un implante. Lo que tenemos que recordar es que nuestra paciente escucha, por lo cual esta cirugía tiene que ser bastante delicada en cuanto a las maniobras. Vamos a identificar el conducto semicircular externo, el yunque, y empezamos a hacer una timpanotomía posterior, al igual que fuéramos a hacer un implante coclear. La diferencia es que la timpanotomía tenemos que ver la rama descendente del yunque y el estribo, porque es ahí donde vamos a colocar el FMT. Fíjense que acá se ve la ventana redonda, y realmente la timpanotomía tiene que ser bastante grande para colocar este tambor. Este es un medidor que ponemos para ver si nos va a entrar el tambor dentro de la timpanotomía, y un muleto para poner el bolsillo y la cazoleta para la parte del imán y el demodulador, ¿sí? Y la colocación del implante. Ahí lo voy a adelantar un poquitito. Fíjense que una vez que lo colocamos, el cable es muy finito. En ese momento, ya no tiene este clip, ahora les voy a mostrar, pero tenía un clip parecido al de una prótesis de estape, y colocamos el tambor siempre en posición hacia la platina, que es para donde tiene que vibrar. Lo colocamos
a nivel de la rama larga del yunque y lo cerramos con una maquí, ¿sí? Hacemos el cierre y la dejamos colocado, ¿sí? Esa es la cirugía de colocación del Vibram. Claramente no es lo mismo colocar un Vibram que colocar un bone bridge. Esta es la paciente, ¿sí? En la cual escuchaba a través del procesador, ya que era imposible colocar un dispositivo auditivo convencional. Actualmente el Vibram tiene la posibilidad de no hacer cazolete y colocarle 2 tornillitos autorroscantes, y en vez de tener el clip tiene estos diferentes clips para ser anclados al cuerpo del yunque si nosotros no queremos hacer timpanotomía posterior y colocarlo en el yunque a nivel del ático. Tiene la posibilidad también de colocarlo sobre el estribo y también tiene esta punta como para colocarle como si fuera una bala, para colocarlo dentro del nicho de la ventana redonda. Si bien es un muy buen dispositivo, creo que los pacientes son escasos para estas indicaciones. Este es el otro dispositivo de oído medio, el audífono, que es el Maxum, que realmente lo tuvimos muy poco en la Argentina. Es parecido al Vibram Sonbridge, pero fíjense que no tiene cable. Esto es como una estapedectomía. Nosotros levantamos el colgajo del tímpano y colocamos este tamborcito sobre la rama larga del yunque, y lo que usa el paciente es como un audífono intracanal o retro que se imanta y que tiene que estar alineados para que se provoque la vibración y el aumento de la cadena. Fueron muy pocos los pacientes implantados, creo que el Hospital Italiano y el doctor Cordero son los únicos médicos que han colocado esta prótesis, que hoy está discontinuada. Y el último, para terminar, es el Carina, que también está discontinuado, ya no lo tiene más la empresa Cochlear, que es el totalmente implantable. ¿Qué es la diferencia? Si bien es lo mismo que el Vibram o que el Maxum, no tiene prótesis externa, todos los componentes son internos. El gran problema de estos dispositivos era la batería, ¿sí? Porque la batería es como una marcapaso, está interna y si bien ustedes la cargan en forma de todos los días como un celular con un procesador externo, la batería tiene una vida útil de no más de 10 años. Entonces no se carga ni se saca, porque para poder sacarla tenemos que abrir, abrir nuevamente nuestro paciente y cambiar la batería. Y el otro tema son los micrófonos. Los micrófonos son internos y el paciente escucha todos los ruidos corporales internos. Si bien es un dispositivo que hay varios implantados en la Argentina, sigue siendo también un dispositivo que compite con un audífono convencional en cuanto, si ustedes ven, la sombra en la audiometría. Yo no he encontrado nunca paciente, la única que yo tengo con real indicación sobre es la paciente que yo les mostré, pero bueno, por eso se discontinuó. Creo que es una tecnología que también utilizó Cochlear como para tener las patentes también de los micrófonos internos y de las baterías para tener el día de mañana un implante coclear totalmente implantable. Como final de esta charla, y siempre les dejo reflexiones, los audífonos implantables no son, o sea, si nosotros los comparamos con el audífono convencional, tenemos que saber que la correcta selección tiene que ser siempre dentro de un equipo de implante. Tenemos que darle al paciente la correcta información, las limitaciones que va a tener con la resonancia, tiene que tener evaluado la candidatura para cada paciente en particular. Tienen que evaluar costos-beneficios también, porque no dejamos de ser un país emergente y con problemas económicos y con obras sociales que también están tapadas de gastos. Y sobre todo, y esto es bastante importante porque la mayoría son de fácil colocación. Ustedes van a ver que en los sistemas de educación los residentes pueden colocar estos tipos de dispositivos de conducción ósea. Lo más importante no es saber colocarlos, sino saber indicarlos. Muchas gracias.